Hola a todos, somos el grupo número 2 y hoy les hablaremos acerca del capítulo 2 del libro Antropología Cultural, el cual se denomina Cultura. Los integrantes son Macías Mendoza Gilani, Moncayo Delgado Andrés, Pillegua Ponce Franklin, Zambrano Valderramo Daniela y mi persona Palacios Intriago Génesis. Como primer punto tenemos ¿qué es cultura? Un antropólogo británico llamado Sir Edward Taylor nos dice que la cultura es esa totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Es por ello que la cultura se aprende, ya que depende de la capacidad que desarrollamos de manera única al usar símbolos, signos que no contienen una conexión necesaria o natural con las cosas que significan o para las cosas por las cuales son establecidas. Las personas crean, recuerdan y lidian con las ideas y además de esto entienden y aplican sistemas específicos de significado simbólico. Por otro lado, la cultura es simbólica. La cultura se originó cuando nuestros ancestros adquirieron la habilidad de usar símbolos. Es por eso que denominamos a un símbolo como algo verbal o no verbal dentro de un lenguaje o una cultura particular. Es decir, que un símbolo va más allá de lo que representa. Además, el pensamiento simbólico es único y crucial para los humanos y, por ende, para el aprendizaje cultural. Además, la cultura se comparte, ya que las creencias, los valores, los recuerdos y las expectativas compartidas vinculan a las personas que crecen dentro de una misma cultura, ya que estas personas comparten las opiniones y las creencias con muchas otras más personas. La cultura y naturaleza. La cultura y los cambios culturales afectan las formas en las que se percibe la naturaleza y, por ende, la naturaleza humana. A través de la ciencia, la invención y el descubrimiento, los avances culturales han superado muchas limitaciones de los naturales, como por ejemplo, hace muchos años atrás se logró curar enfermedades como la viruela, que diezmaron a nuestros ancestros. Además de eso, usamos Viagra para recuperar y mejorar la potencia sexual. Mediante la clonación, además, los científicos alteraron la forma en la que se piensa acerca de la identidad biológica y el significado de la vida en sí. Por otro lado, decimos que la cultura lo abarca todo. Con la cultura lo abarca todo nos referimos en que para los antropólogos la cultura influye mucho más que refinamiento, gusto, sofisticación, educación y aprecio de las bellas artes, ya que la cultura, como se define en la antropología, abarca características que en ocasiones se consideran como triviales o que no son dignas de estudiar con seriedad. Por otro lado, decimos que la cultura está integrada, ya que las culturas son sistemas integrados y con patrones. Es decir, que si una parte del sistema, por ejemplo, digamos la economía, cambia, por ende, otras partes también se transformarán. Las culturas no se componen solo de las actividades económicas dominantes y sus patrones sociales, sino que también por los conjuntos de valores, ideas, símbolos y juicios. Por último, la cultura puede ser adaptiva e inadaptiva. Nos referimos a esto ya que la dependencia de los medios sociales y culturales de adaptación han aumentado durante la evolución humana, ya que en ocasiones el comportamiento adaptado que ofrece beneficios a corto plazo a un individuo en particular, y este puede dañar al ambiente y amenazar a la sobrevivencia del grupo a largo plazo. Por ejemplo, el crecimiento económico puede beneficiar a algunas personas, mientras que también agota los recursos necesarios para la sociedad o para las generaciones futuras.
Buenas tardes, mi nombre es Andrés Moncayo. Voy a hablar sobre las bases evolutivas de la cultura. La capacidad humana para la cultura tiene una base evolutiva que remonta hace 2,6 millones de años atrás con el uso de herramientas. Tal capacidad de aprendizaje es una enorme ventaja adaptativa, como la mayoría de otros primates. Los humanos por lo general procrean a un solo descendiente en lugar de una camada. Muchos rasgos humanos reflejan el hecho de que nuestros ancestros primates vivieron en árboles. Dichos rasgos incluyen la habilidad de asimiento y la destreza manual, en especial los pulgares oprimibles y la visión de profundidad cromática, la capacidad de aprendizaje con base en un cerebro de gran tamaño. La combinación de destreza manual y percepción profundidad permite a los monos, simios y humanos tomar objetos pequeños, sostenerlos frente a sus ojos y valorarlos. Los humanos desarrollaron considerablemente la tendencia de los primates a ser animales sociables, vivir e interactuar de manera regular con otros miembros de sus especies. Las similitudes que encontramos entre humanos y simios, nuestros parientes más cercanos, son evidente anatomía, de estructura cerebral casi igual, genética y bioquímica muy parecida. Estos son los más relacionados, los cuales llamamos como homínidos. ¿Qué compartimos con otros primates? Existe una brecha sustancial en la sociedad primate, vida organizada en grupos, y la cultura humana plenamente desarrollada, que se basa en pensamiento simbólico. No obstante, los estudios de primates no humanos revelan muchas similitudes con nosotros, como la capacidad y habilidad para aprender a partir de la experiencia y el cambio de comportamiento como resultado. Los simios tienen otras habilidades esenciales para la cultura. Los chimpancés y orangutanes salvajes apuntan y lanzan objetos. Los gorilas construyen nidos y lanzan ramas, pastos, lianas y otros objetos. Los homínidos desarrollaron la capacidad de apuntar y lanzar, sin la cual se habría creado la tecnología de proyectiles, la artillería o el béisbol. Aunque los humanos emplean herramientas mucho más que cualquier animal, el uso de estas también se evidencia en muchas especies no humanas, incluidas aves, castores, nutrias y especialmente simios. La evidencia arqueológica sugiere que los humanos ya cazaban hace 2,6 millones de años, como lo demuestran las herramientas de piedra para cortar carne halladas en la garganta de Odubai, en Tanzania. En un grupo de macacos se pudo investigar donde una hembra de 3 años comenzó a lavar papas dulces antes de comerlas, y toda su familia comenzó a hacer lo mismo, lo que llamamos como ventaja adaptativa. Los simios tienen otras habilidades esenciales para la cultura, como el chimpancé y los orangutanes salvajes también apuntan y lanzan objetos. Tal vez nunca se podrá localizar la evidencia arqueológica de la primera cacería humana. ¿Cómo nos diferenciamos de otros primates? La cooperación y el compartir están mucho más desarrollados entre los humanos. Hasta tiempos arqueológicos recientes, hace 2.000 millones de años, 10.000 millones de años. Todos los humanos eran cazadores-recolectores que vivían en pequeños grupos sociales llamadas bandas. En relación con su sexualidad más constante, todas las sociedades humanas poseen alguna forma de matrimonio. Esta brinda el apareamiento de una base confiable y garantizan un cónyuge de derechos sexuales especiales, aunque no siempre exclusivos sobre el otro. Otros primates suelen dispersarse en la adolescencia. Entre los chimpancés, gorilas, las hembras tienen un lugar a migrar y buscan compañeros en otros grupos. Los humanos también eligen compañeros fuera del grupo natal y por lo general al menos un cónyuge se muda. Sin embargo, los humanos conservan lazos toda la vida con hijos e hijas. Los sistemas de parentesco y matrimonio que conservan dichos vínculos proporcionan un gran contraste entre los humanos y los primates. Esta destacada capacidad de cooperar también en la búsqueda de alimentos y otras actividades sociales son rasgos parecidos a los humanos, y en el cual el uso de las herramientas de los chimpancés, en este caso los chimpancés de Liberia, utilizaban las piedras para romper las nueces como respuesta a una ventaja adaptativa de los simios. Eso es todo, gracias.
me tocó vendría a ser la universalidad, la generalidad y la particularidad. Como primer punto tenemos que al estudiar la diversidad humana en el tiempo y en el espacio, los antropólogos vendrían a distinguir entre lo que es universal y lo que es general y lo particular. En ciertas características vendrían a tener lo que son las biológicas, psicológicas, sociales y culturales, ya que estas son universales, pues se encuentran en todas las culturas. Y en otras más simples, las generalidades más comunes vendrían a ser aquellas en las que se encuentran todos los grupos humanos. Incluso otros rasgos más particulares vendrán a ser únicos en ciertas tradiciones culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo universal vendría a ser algo que existe en toda la cultura, la generalidad vendría a ser un patrón o un rasgo cultural que existe en algunas, pero no en todas las culturas, y la particularidad vendría a ser el rasgo o patrón que posee una cultura como un distintivo o algo único. Ya. Tenemos la universalidad, que en esta se consideran los eventos del ciclo de la vida como universales. Un ejemplo de esto vendría a ser el nacimiento, la pubertad, el matrimonio, la paternidad y la muerte, que muchas culturas observan y celebran. Entonces, en base a esto, vendríamos a tener distintos tipos de universales que vendrían a ser los universales con base biológica, los universales psicológicos y los universales sociales. En los universales con base biológica tenemos que son aquellos que incluyen un largo periodo de dependencia infantil, sexual, en lo que respecta del año, lo cual ayuda a obtener un cerebro complejo que nos permite la utilización de símbolos, lenguajes y herramientas. En los universales psicológicos vendamos a tener que son aquellos que involucran formas comunes en las que los humanos piensan, sienten y procesan la información. Y en los universales sociales tenemos que son en los cuales se encuentra la vida en los grupos y en algún tipo de familia. Entre estos universales culturales más significativos vendríamos a tener lo que es la exogamia y el tabú del incesto, que es la prohibición contra el matrimonio o el apareamiento con un pariente cercano. En todas las culturas se consideran a algunas personas demasiado relacionadas para lograr aparearse o casarse, lo que significaría que la violación de este tabú sería el incesto, por lo cual a este se lo vendría a desalentar y castigar en varias formas, dependiendo de la cultura, en la cual si el incesto está prohibido, el matrimonio fuera del grupo vendría a ser inevitable, puesto que esto vendría a vincular a los grupos humanos en redes más grandes, lo cual haría que la exogamia sea crucial en la evolución humana. Bien, entonces tenemos lo que vendría a ser la generalidad, que no es más que el término intermedio entre lo que serían los universales y las singularidades de las generalidades culturales. Esto se trata de las regularidades que ocurren en las distintas épocas y lugares, pero no en todas las culturas. Quiere decir que las sociedades pueden compartir las mismas creencias y las mismas costumbres debido a que poseen un ancestro en común. Un ejemplo sería el hablar en inglés para los estadounidenses y los australianos, los cuales tuvieron colonizadores ingleses, lo que significaría que esta también es una generalidad en términos de dominio. Como segundo punto tenemos que las generalidades culturales también pueden surgir mediante la invención independiente del mismo rasgo o patrón cultural en dos o más culturas diferentes. Un ejemplo de esto vendría a ser la agricultura, que surgió mediante la intervención independiente en los hemisferios orientales, el Medio Oriente y el occidental, el cual podríamos destacar a México. Como tercer punto tenemos a la generalidad cultural, que se halla presente en muchas sociedades, pero no en todas. La familia nuclear vendría a ser un ejemplo de esto, ya que es un grupo de parentesco que consiste en padres e hijos. Entonces, como último punto tenemos lo que es la particularidad o patrón de cultura. Una particularidad cultural vendría a ser un rasgo o característica de una cultura que no está generalizado o ampliamente disperso. Esto quiere decir que vendría a aparecer confinado a un solo lugar, a una sola cultura o a una sola sociedad. No obstante, debido a los últimos años, dado los sistemas modernos de comunicación y transporte, los rasgos que antes eran limitados ahora se encuentran dispersos de manera acelerada gracias a los factores anteriores. Como segundo punto tenemos que las culturas están integradas y modeladas en patrones de manera diferente y muestran importantes variaciones y diversidades. Esto es dado que a la cultura que adopta los rasgos distintos vendrían a moldearlos para que logre encajar en un nuevo escenario. Como tercer punto tenemos las ocasiones. Por ejemplo, vendría a ser el matrimonio y la muerte, que aunque puedan ser las mismas y universales, los patrones de observancia ceremonial pueden ser dramáticamente diferentes,
como lo vendría a ser el matrimonio, en algunas partes celebrarse de manera grande, como en otras partes no. En otras partes vendrían a celebrar la muerte como algo grande, como lo vendría a ser México. Y como último punto vendríamos a ser que las culturas varían enormemente en sus creencias y prácticas, así como en la integración y los patrones. Eh, Esto quiere decir que al enfocarse y tratar de explicar costumbres alternativas, la antropología nos obliga a revelar nuestras formas familiares de pensar. La cultura y el individuo, agencia y práctica. Generaciones de antropólogos han teorizado acerca de las relaciones entre el sistema por un lado y la persona o el individuo por el otro. El sistema puede referirse a varios conceptos tales como la cultura, sociedad, relaciones sociales y estructura social. Bueno, la cultura es controvertida. Diversos grupos en la sociedad luchan mutuamente acerca de qué ideas, valores, metas y creencias prevalecerán. Incluso los símbolos comunes pueden entrañar significados radicalmente diferentes para individuos y grupos de la misma cultura. Eso quiere decir que los seres humanos individuales siempre conforman o constituyen el sistema. Bueno, las reglas culturales ofrecen una guía acerca de qué hacer y cómo hacerlo, pero la gente no siempre ejecuta lo que las reglas indican. Las personas usan su cultura de manera activa y creativa, en lugar de seguir ciegamente las reglas. Es así como a diario las personas infringen estas reglas culturales los antropólogos los antropólogos encuentran útil distinguir entre cultura ideal y cultura real. La cultura ideal consiste en lo que la gente dice que debe hacer y lo que hace, mientras que la cultura real se refiere al comportamiento verdadero que observan los antropólogos. Un ejemplo claro puede ser los temas en contaminación ambiental. Las personas siempre dicen, o un grupo de personas siempre trata de influir en estos temas de la contaminación ambiental, haciendo que las personas reciclen. Pero la realidad es que la mayor parte de estas personas no recicla y no usa términos de contaminación. Bueno, el enfoque a la cultura conocido como teoría práctica reconoce que los individuos dentro de una sociedad o cultura presentan diversos motivos e intenciones y diferentes grados de poder. Bueno, tales contrastes pueden asociarse con el género, la edad y la etnicidad, la clase y otras variables sociales. La teoría de la práctica se refiere a cómo los diversos individuos, mediante sus acciones y prácticas ordinarias y extraordinarias, influyen, crean y transforman el mundo en el que se vive. Bueno, a lo largo de niveles de cultura se divide en tres partes: nivel nacional, nivel internacional y nivel subcultural. El nivel nacional se refiere a aquellas creencias, patrones de comportamientos aprendidos, valores e instituciones que comparten los ciudadanos de la misma nación. Mientras que la cultura internacional nos dice que es el término para las tradiciones culturales que se extienden más allá y a través de las fronteras nacionales, puesto que la cultura se transmite a través del aprendizaje y no genéticamente. Los rasgos culturales pueden dispersarse a través del préstamo o la difusión de un grupo a otro. Bueno, en el término subcultural, en la actualidad muchos antropólogos no quieren referirse a este término por subcultural porque podría malinterpretarse, ya que el prefijo sub es ofensivo porque significa por debajo. Por tanto, las subculturas pueden percibirse como menores que o de algún modo inferior a una cultura dominante. Bueno, pero el punto es simplemente que las naciones pueden contener muchos grupos diferentes definidos culturalmente. Como ya se mencionó, la cultura es controvertida. Al interior de las mismas, diversos grupos pueden luchar para promover lo correcto o el valor de sus propias prácticas, valores y creencias, en comparación con otros grupos que las consideran parte de la nación o las ven como un todo.
Bueno, también se habla de etnocentrismo, relativismo cultural y derechos humanos. El etnocentrismo es la tendencia a considerar la cultura propia como superior y a utilizar los estándares y valores propios para juzgar a los extranjeros. Mientras que el relativismo dice que es inadecuado usar estándares externos para juzgar el comportamiento en una sociedad dada. Tal comportamiento debe evaluarse en el contexto de la cultura en la que ocurre. Es así como los antropólogos, de acuerdo a las culturas, crean sus propios estándares. Al hablar de esto, también nos referimos a la identidad de los derechos humanos que invoca un reino de justicia y moralidad que trasciende y es superior a países culturales y religiones particulares. Los derechos humanos, por lo general, se refieren a las garantías que tienen las personas por el solo hecho de serlo. Es así como entre los principales derechos humanos tenemos el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Gracias. Hola, mi nombre es Daniela Zambrano y yo voy a hablar sobre la globalización. Entonces, ¿qué es la globalización? Bueno, este término abarca una serie de procesos, incluidos lo que es la difusión y la aculturación, en el cual se trabaja para promover lo que es el cambio en un mundo donde las naciones y la gente se encuentren cada vez más vinculados y son mutuamente dependientes, en el cual los promotores de esta globalización son fuerzas económicas y políticas, junto con modernos sistemas de transporte y comunicación. También las fuerzas de la globalización incluyen lo que son viajes, turismo, migración transnacional, medios de comunicación, comercio internacional y la parte de la información con su alta tecnología. Eh, Cabe mencionar un dato muy importante durante la Guerra Fría, en el cual terminó con lo que es la Alianza de las Repúblicas Soviéticas, que tenía como base lo que es la ideología, la parte militar y la parte política. Desde ese entonces se tomó este enfoque para los pactos internacionales, que ha sido encaminado al comercio y conflictos económicos, donde los medios de comunicación son gran influencia, ya que ayudan a impulsar una cultura de consumo, de dispersión global, que estimula la participación económica y la participación mundial. En esta parte también la comunicación actualmente a larga distancia resulta ser más eficaz, sencilla y rápida y barata, y por tal razón se extiende hasta zonas remotas, donde la globalización internacional incluye a personas y culturas que a través de la migración transnacional y desarrollos en el comercio y en el transporte dan paso a la globalización y las comunicaciones entre la parte mundial. Gracias.